Perséfone en un minuto. Según la mitología griega, Perséfone era la joven hija de Zeus y Deméter que Hades secuestró y llevó al inframundo, provocando con ello una tristeza tan profunda en la diosa de los cultivos que la tierra se sumió en la miseria. Zeus pactó con Hades la devolución de Perséfone, pero la muchacha, engañada, probó algunas semillas de granada en el mundo inferior, condenándola a regresar junto a los muertos. Al final se decidió que Perséfone pasaría medio año con Hades como reina de los muertos y otro medio junto a su madre en el mundo de los vivos, siendo entonces reconocida como diosa de la resurrección. Según los órficos, engendró con su propio padre a Sagreo, el primer Dioniso. Otros dicen que fue madre de Macaria y de Melinoe, y que tuvo como amante a Adonis, compartiéndolo con Afrodita. Eros en un minuto. Según la mitología griega, Eros era el dios del amor y el deseo, considerado en la mayoría de las versiones como hijo de Ares y Afrodita, y distinto del Eros primordial, que era la representación del amor como mero impulso sexual. Ni bien nació, Zeus tuvo miedo de su poder y quiso destruirlo, pero Afrodita lo ocultó en Chipre para que fuese criado por ninfas y criaturas salvajes, hasta que el rey de los dioses desistió en acabar con él. Fue luego elevado al Olimpo, donde su madre le regaló un arco y una aljaba llena de flechas, algunas con puntas de oro que causaban atracción y otras de plomo que provocaban rechazo. Dios travieso y caprichoso se lo representaba como un niño alado que disparaba sus flechas sin medir las consecuencias, haciendo víctima de su poder tanto a hombres como a dioses. Se casó con la mortal Psique después de que ésta llevase a cabo una serie de tareas impuestas por Afrodita. Ilitía en un minuto. Según la mitología griega, Ilitía era la diosa de los partos y los nacimientos, y protectora de nodrizas y comadronas. Era hija de Zeus y Hera, aunque algunas versiones la hacían mucho más antigua, y criada por las Moiras, las ministras del destino. Invocada por las parturientas, Ilitía era responsable de cada alumbramiento, tanto de dioses como de mortales, compartiendo muchos atributos con otras deidades como Hécate y Artemisa. Por órdenes de su madre Hera, impidió que Leto pudiese dar a luz a los gemelos Apolo y Artemisa, y solo se dio cuando Iris la sobornó con un collar de oro. Asimismo retrasó el nacimiento de Heracles para que Euristeo naciese primero y no llegase a heredar el trono de Micenas. A pesar de ser la divinidad de los nacimientos, Ilitía nunca fue madre ni fue desposada por dios alguno. Hebe en un minuto. Según la mitología griega, Hebe era la diosa de la juventud y la inmortalidad, y la divina copera de los olímpicos. Era hija de Zeus y Hera, y hermana directa de Ares, Hefesto e Ilitía, aunque en otras versiones era hija solo de Hera, que la engendró después de haber comido una hoja de lechuga. Servía a los dioses del Olimpo, preparando no solo sus baños, sino escanciando para ellos néctar y ambrosía, con lo que aseguraba su vitalidad e inmortalidad. Tenía el poder de rejuvenecer a los mortales, como hizo con Iolao cuando éste luchó contra Euristeo, pero también el poder de envejecerlos, como fue el caso de los hermanos Anfótero y Acarnán, para que pudieran vengar la muerte de su padre. Hera la casó con Heracles después de su apoteosis, y con él Hebe fue madre de Aniceto y Alexíares, tras lo cual abandonó sus funciones como copera, siendo reemplazada por Ganímedes. Pan en un minuto. Según la mitología griega, Pan era el dios sátiro de la fertilidad y la naturaleza salvaje, patrón de pastores y protector de rebaños. Contaba con varias genealogías, pero la versión más conocida lo hacía vástago de Hermes con la hija del rey Dríope. Ni bien nació, su madre lo abandonó en el bosque por su aspecto de sátiro, mas Hermes lo rescató y lo llevó al Olimpo, siendo motivo de diversión para todos los dioses, razón por la que se le dio el nombre de Pan. Paralizaba a sus enemigos lanzando un tremendo grito que causaba pánico, y se cuenta que en forma de gibán y con ayuda de Hermes recuperó los tendones de Zeus para que éste siguiera su lucha contra Tifón. Célebre por su apetito sexual, se pasaba los días acosando a las ninfas, siendo rechazado la mayoría de las veces. Tuvo, no obstante, numerosa descendencia, como Sileno y toda una tribu de sátiros conocidos como Panes. Príamo en un minuto.
Según la mitología griega, Príapo era un dios menor de la fertilidad, garante de abundancia y protector de campesinos. Para algunos era vástago de Hermes o de Pan, pero la tradición más conocida lo hacía hijo de Dioniso y Afrodita. Hera, molesta por la conducta licenciosa de Afrodita, la maldijo mientras estaba embarazada, haciendo que pariera a un hijo de aspecto grotesco y con un pene de exageradas proporciones. Príapo intentó violar a Hestia mientras dormía, pero la diosa fue advertida por el rebuzno de un burro, y tampoco tuvo suerte con la ninfa Lotis, que fue convertida en una flor de loto para escapar de él. Se cuenta que compitió con los burros de Dioniso sobre el tamaño de sus miembros, y como Príapo ganó, sacrificó a los animales y los inmortalizó elevándolos a las estrellas. Némesis, en un minuto. Según la mitología griega, Némesis era la diosa de la venganza, el equilibrio y la justa retribución, encargada de castigar la desmesura de los mortales y de poner freno a la felicidad de aquellos favorecidos en demasía por la fortuna. Aunque algunos la hacen hija de Océano, la tradición más conocida afirma que había nacido de la primigenia Nyx, la diosa de la noche, lo que la emparentaba con los demones. Castigó a las ninfas Aura y Nicea por su vanidad, haciendo que Dioniso las violara, y también al mortal Narciso, provocando que se enamorara de su propio reflejo. Se transformó en una oca para escapar de Zeus, pero el rey de los dioses, convertido en un cisne, mantuvo relaciones con ella de todas formas. Del huevo que Némesis puso, nacería luego Helena de Esparta, para que fuese castigo para los hombres. Astrea, en un minuto. Según la mitología griega, Astrea era la deidad de la inocencia y la pureza, confundida a veces con Dice como diosa menor de la justicia. Se la hacía hija de Zeus y Temis, aunque otras versiones que la relacionan con el cielo estrellado la consideran nacida de Eos y Astreo. Se cuenta que crió a la ninfa Béroe y que acompañó a Zeus durante la guerra contra los titanes, llevando sus rayos durante la batalla. Por lo que el rey de los dioses, como agradecimiento, le permitió conservar la virginidad y vivir entre los mortales según sus deseos. Pero cuando los hombres se hicieron arrogantes y los dioses los exterminaron con el diluvio, Astrea escapó apenada del mundo. Zeus la elevó entonces a los cielos nocturnos para formar la constelación de Virgo, aunque erróneamente se la suele identificar con Libra. Kratos, en un minuto. Según la mitología griega, Kratos era un dios menor que personificaba la fuerza y el poder. Era hijo del titán Palas y de la oceánide Estigia, y formaba parte de la escolta personal de Zeus, junto a sus hermanos Bia, Celo y Nice. Kratos y sus hermanos se aliaron a Zeus durante la guerra de los dioses, razón por la que el hijo de Cronos, tras confinar a los titanes en el Tártaro, los honró integrándolos a su séquito. Por órdenes de Zeus y con ayuda de su hermana Bia, Kratos capturó a Prometeo después de que éste robara el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Ambos hermanos consiguieron reducir al titán hasta que Hefesto lo encadenó a una roca en la cima del Cáucaso para sufrir allí su castigo eterno. Bia, en un minuto. Según la mitología griega, Bia era la personificación femenina de la violencia y la fuerza iracunda. Era hija de Palas y Estigia y hermana por tanto de Kratos, Celo y Nice. Luchó junto a sus hermanos en la titanomaquia a favor de Zeus, por lo que el rey de los dioses los recompensó nombrándolos sus guardianes y reconociéndolos como parte de su séquito personal. Bia y Kratos capturaron a Prometeo después de que éste robara el fuego a los dioses para beneficio de la humanidad, y también se encargó de apresar al sacrílego rey Ixión y encadenarlo a una rueda en llamas en las profundidades del Tártaro. Celo, en un minuto. Según la mitología griega, Celo era un dios menor que personificaba el fervor, la dedicación y la enjundia. Era hijo del titán Palas y de Estigia, la mayor de las Oceánides, lo que lo hacía hermano de Kratos, la fuerza, Bia, la violencia y Nice, la victoria.
Incitados por su madre, Celo y sus hermanos lucharon al lado de Zeus en la guerra contra los titanes, motivo por el que, acabada la titanomaquia, fueron premiados con sentarse junto a Zeus en el Olimpo como su guardia personal. Se lo solía representar con una lámpara y un látigo en las manos, ejecutando las inexorables órdenes de Zeus. Nice, en un minuto. Según la mitología griega, Nice era la diosa alada de la victoria, hija de Palas y Estigia, y hermana por tanto de Kratos, Celo y Bia. En fuentes menores, en cambio, se la hace hija de Ares. Al igual que sus hermanos, Nice combatió junto a Zeus en la titanomaquia, razón por la que el rey de los dioses la recompensó sentándola a su lado y nombrándola parte de su séquito personal, aunque también se la solía ver en compañía de Atenea. Cuando Tifón asaltó el Olimpo y puso en fuga a todos los dioses, solo Nice permaneció junto a Zeus para enfrentar al monstruo, quien a su vez era auxiliado por Eris, la discordia. Representada como una diosa alada portando una corona de laurel, Nice se encargaba de conceder la victoria a los mortales, no solo en la guerra, sino también en contiendas deportivas y artísticas. Asclepio, en un minuto. Según la mitología griega, Asclepio era el dios de la medicina y la sanación. Era hijo de Apolo y la princesa Tesalia Coronis, a quien aquel mató por celos, extrayendo luego al niño de su interior. En otras versiones, Coronis lo abandonó en el monte, donde fue amamantado por una cabra salvaje. Criado por el centauro Quirón, Asclepio aprendió los secretos de la curación, hasta tal punto que podía revivir a los muertos, cosa que hizo con varios héroes, entre ellos Hipólito, el hijo de Teseo. Zeus lo fulminó con un rayo, furioso por haber alterado el orden natural. Sus restos, sin embargo, fueron elevados al cielo para formar la constelación de Ofiuco, mientras su alma ascendía al Olimpo para vivir junto a los dioses. Casado con Epíone, tuvo numerosos hijos, todos relacionados con la medicina, como Panacea, la curación, e Higía, la salud. Higía, en un minuto. Según la mitología griega, Higía era la diosa de la salud, la higiene y la prevención de la enfermedad. Era hija de Asclepio y de Epíone, lo que la hacía hermana de Yaso, Aceso, Egle, Telésforo y Panacea, todos dioses menores de la sanación. Formaba parte del séquito de su padre junto a sus hermanos, siendo particularmente Higía su favorita. Solía estar acompañada por Telésforo, un dios enano que personificaba la recuperación de la enfermedad. Se la representaba coronada de laurel y con una serpiente enroscada en el brazo que bebe de la copa de la sanación. La misma serpiente que su padre Asclepio había salvado y que se convirtió en símbolo de la medicina. Panacea, en un minuto. Según la mitología griega, Panacea era una diosa menor de la sanación que formaba parte del séquito divino de su padre Asclepio, el dios de la medicina. Su madre era Epíone y sus hermanos Yaso, Aceso, Egle, Telésforo e Higía. Asimismo tenía dos hermanos mortales, los semidioses Podalirio y Macaón, médicos guerreros que acudieron a la guerra de Troya. Se decía que Panacea tenía una hierba mágica que le había dado su padre, o bien Apolo, con la que podía preparar un brebaje capaz de curar cualquier herida o enfermedad. De allí la droga que ofrecía la cura definitiva, anhelo de la humanidad, pasase a ser conocida como Panacea. Tritón, en un minuto. Según la mitología griega, Tritón era el dios de las profundidades y los abismos marinos, hijo mayor de Poseidón y Anfítrite, y hermano por tanto de Ventesísime y Simopolea. Representado como un hombre con la parte inferior de un pez, Tritón podía provocar tormentas marinas o bien aplacarlas, haciendo sonar su caracola, como hizo para poner fin al gran diluvio enviado por Zeus para exterminar a la humanidad. Actuaba como mensajero de Poseidón y, según algunas fuentes, crió a la diosa Atenea de niña. Asimismo, ayudó a los argonautas cuando estos quedaron varados en las cercanías del lago Tritonis, en Libia. Tuvo dos hijas, Tritea y Palas, esta última asesinada involuntariamente por Atenea mientras practicaban con las armas. Simopolea, en un minuto.
Según la mitología griega, Simopolea, la que cabalga sobre las olas, era una diosa marina menor que personificaba las tempestades en el mar. Era hija de Poseidón y Anfítrite, lo que la hacía hermana de Ventesísime y Tritón. Su padre la dio en matrimonio al hecatónquiro Briareo, después de que éste mediara en la disputa que Poseidón mantuvo con Helios por la posesión de Corinto, concediéndole al dios del mar el dominio sobre el istmo. De esta unión, Simopolea fue madre de la ninfa marina Eólice, y según algunos, también de la Orea de Etna, la misma ninfa que daría nombre al monte de Sicilia. Ventesísime en un minuto. Según la mitología griega, Ventesísime era una diosa menor que representaba el oleaje del mar. Era la hija más joven de Anfítrite y Poseidón, y hermana por tanto de Simopolea y Tritón. Vivía en Etiopía, donde se casó con un mortal llamado Énalo, que la hizo madre de 2 hijas cuyos nombres se desconocen. Por pedido de Poseidón, crió al héroe Eumolpo, cuando éste fue abandonado por su madre Quíone, y al crecer, Ventesísime le entregó la mano de una de sus hijas, pero como Eumolpo prefería a la otra, la raptó con intenciones de llevársela a la Hélade. Ventesísime, al enterarse, lo expulsó de Etiopía rumbo a Tracia.